Can Yaman y Demet Özdemir han dejado a todos boquiabiertos con una decisión que nadie veía venir sobre sus carreras. El salseo está que arde y os cuento por qué. A ver, para ser honestos, todos esperábamos verlos juntos en algún proyecto, ¿verdad? Después de esa química tan brutal en Erkenzicus, la gente estaba deseando que volvieran a las pantallas en pareja. Pero, ojo, la noticia no va de eso exactamente, va de una movida mucho más gorda que les afecta a ambos por separado, pero que seguro que tiene que ver. Resulta que tanto Can como Demet por su cuenta han tomado caminos súper inesperados con sus trabajos más recientes. Y cuando digo inesperados, es que han dado un giro de 180 grados que a mí, personalmente, me ha volado la cabeza. Por un lado, tenemos a Can Yaman. El tío se ha metido de lleno en el mundo de las series de acción y de un nivel internacional de... Está haciendo cosas en Italia con producciones grandes y ahora, ¡pum! Lo vemos en una serie que nada tiene que ver con lo que estábamos acostumbrados. Se está arriesgando y eso me gusta, ¿eh? No se queda en la zona de confort. Pero lo que sí me llama la atención es la drástica decisión de cambiar completamente de registro, de país casi, y de enfoque. Muchos dicen que es para buscar un público diferente, más allá de Turquía, y para consolidarse como una estrella global. Yo creo que sí va por ahí, pero también sospecho que busca un desafío artístico, algo que le haga crecer como actor, no solo mantenerse en la línea que ya le funcionó. Y por el otro lado, Demet Özdemir. Ella también ha dado un golpe sobre la mesa, pero de otra manera. Mientras Can se va a la acción internacional, Demet parece estar apostando por proyectos más íntimos, más indies, por así decirlo, y con un enfoque súper diferente a lo que hacíamos antes. Está eligiendo guiones que exploran emociones más complejas, historias que te dejan pensando. Y eso es un cambio brutal. De ser la chica dulce y encantadora de la comedia romántica, a meterse en dramas que te tocan la fibra. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que está pasando aquí? Ahí está el meollo del salseo. Muchos dicen que es pura casualidad, que cada uno está buscando su camino. Pero para ser sinceros, ¿cuánta casualidad hay cuando dos personas que tuvieron una conexión tan fuerte y una carrera tan ligada, de repente toman decisiones tan radicales al mismo tiempo? Yo sospecho que hay más detrás. Quizás después de la presión mediática y de las expectativas de volver a trabajar juntos, decidieron que era el momento de demostrar que cada uno vale por sí mismo. Y vaya si lo están demostrando. Están saliendo de su zona de confort y arriesgándose a no gustar a todo el mundo, que eso es muy valiente. ¿Será que vieron que si seguían juntos, las comparaciones serían eternas y eclipsarían sus proyectos individuales? ¿O quizás querían demostrarse a sí mismos y al público que no son solo la pareja de Erkenzicus, sino actores con mucho más que ofrecer? Lo que sí está claro es que esta movida les ha puesto en un pedestal diferente. Can se está ganando un nombre en producciones de otro nivel y Demet está demostrando una versatilidad que la eleva como actriz. Están dejando atrás el sello de pareja icónica, para labrarse una carrera individual potente. Pero, la pregunta del millón es: ¿esta separación profesional es definitiva? Podremos verlos juntos de nuevo en el futuro, pero ahora como dos grandes estrellas que deciden unirse para un proyecto especial, y no por obligación o por el cariño de lo que fue. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creen que esto es una estrategia para impulsar sus carreras individuales, o hay algo más allá de las cámaras?